Ok, bueno, muchas gracias por la presentación, Diego. Eh, Voy a hablar sobre mi tesis y el enfoque que le estoy dando en la astrobiología. Un poco sobre, Voy a tocar un poco sobre lo que hice o lo que aprendí en el JPL y no sé si vamos a demorar una hora, pero si no, por favor, igual me preguntan cosas que estoy segura que en la presentación me faltó añadir, definitivamente, seguramente. Ok. Bueno, título: Sucesiones microbianas en el Alto Ártico, implicaciones en la astrobiología. Lo primero es que, cierto, en el título no incluí detección de vida, pero en el JPL, que es una institución entre pública y privada, a diferencia de los otros centros de NASA. JPL trabaja con Caltech, que es una universidad que prácticamente administra JPL, pero JPL también es de NASA, así que hay muchos proyectos que no se pueden, digamos, compartir, pero a mí me han dado permiso de compartir lo que es la ciencia en realidad, no los experimentos o los dispositivos que ellos hacen, sino lo que, bueno, podemos encontrar en los papers, ¿no? O en los descubrimientos que siempre hay y publican. Lo primero es que la detección de vida es todavía un campo que no se ha resuelto en otras partes diferentes a la Tierra, ¿no? Nuestro, el planeta más colonizado por robots, o el mayor colonizado por robots, es Marte. Y ya desde hace muchísimos años tenemos información de Marte, información visual, morfológica, geomorfológica y también geológica y química. Y gracias al SAM Instrument, información de organics, ¿no? Que por muchos años fue confundido como significado de moléculas que nos van a avisar o que nos van a decir que existió vida o no. Pero en los últimos documentos a los que se les llama white papers o papeles blancos en NASA, se comunica bastante sobre la necesidad de implementar más instrumentos porque estos instrumentos que lo que hacen es volatilizar la muestra y básicamente detectar lo que llega al sensor a manera de gas, no está capturando toda la información que se necesita y toda la información que seguramente debe tener Marte, pero al momento de volatilizarlo se pierde. Entonces, si bien es cierto, esto nos da un gran panorama de lo que hay en Marte, aún se necesita y es por eso que al día de hoy científicos e ingenieros siguen trabajando en obtener las mejores técnicas y a la vez que no sean costosas, que sean pequeñas, miniaturizables y fáciles de llevar en un robot, tanto para Marte y ya se está diseñando y desarrollando instrumentos también para Europa, ¿no? Gracias a que Europa Clipper ha sido lanzado y hay muchas hipótesis positivas eh, sobre la vida en Europa. Entonces, y en Marte por un tiempo se perdió la esperanza, pero luego con los últimos descubrimientos del, por ejemplo, azufre elemental o la posibilidad de fotosíntesis utilizando simulaciones matemáticas, todavía no se ha podido llevar un instrumento que identifique realmente fotosíntesis, pero hay una esperanza matemáticamente de la posibilidad de fotosíntesis en los gulis de Marte. Entonces, todavía hay una esperanza de nuevo recuperada en Marte. Y bueno, muestro ese instrumento, es un instrumento pesado que está dentro del rover y que ha volatilizado muestras y con ello se ha podido obtener mucha información, pero no es suficiente. Como mencioné, Europa, la luna de Júpiter, tiene un potencial para buscar biosignatures o algunos organics que nos acerquen un poco a lo que es la vida microbiana en estos ambientes, que básicamente son caracterizados por estas ventilas hidrotermales que se encuentran en la subcapa de esta luna, ¿no? Y es muy interesante porque tiene agua y nosotros sabemos que un componente muy importante para la vida es el agua
También hay energía debido a las ventilas hidrotermales que generan energía, pero también hay otra fuente de energía que es la radiación que llega a la parte superficial, y las mismas ventilas hidrotermales crean también energía en la parte exterior. La radiación también crea energía, ¿verdad? Por reacciones redox. Es una energía abiótica que los microorganismos, si existiesen en ese lugar, podrían estar recogiendo para sus procesos metabólicos. Entonces, lo que están haciendo, y es una carrera científica, científicos e ingenieros están tratando de encontrar, el mejor componente de biosignatures, moléculas que indican la existencia de vida actual o pasada, no necesariamente extinta, ¿no? Puede ser pasada o puede ser extinta. Pasada es que los microorganismos o la vida ya no está en ese microhábitat que encontraron o que encontró el robot. Extinta, o sea, es que ya no existe, pero pasada es que no está en ese microhábitat y que puede estar en otro lugar adaptándose a nuevas condiciones. Entonces, les decía que existe la carrera de búsqueda de cuáles serían las mejores biosignatures que nos puedan indicar vida actual o pasada o extinta. Se sabe de manera general que, bueno, las biosignatures pueden ser moléculas producidas por los organismos, pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, ¿no? Como el ADN, como las proteínas, pero es muy complicado encontrar ADN digamos, en Marte, ¿no? O en Europa. Llevar un secuenciador o un identificador de ADN va a ser muy complicado. Entonces se necesita armar una estrategia junto con ingenieros para determinar cuáles son esas señales que indican la existencia de biosignatures y que por lo tanto indican la presencia de vida. Este paper lo puse porque los autores del paper son las personas con las que trabajé en JPL, y para poder entenderlos, para poder entender la tecnología que están desarrollando, pues me leí todos los papers y ellos están prácticamente en el front range, o sea, están ahí con la última tecnología, y la mayoría son químicos, ¿no? Tanto Jessica, María y Peter, los tres son químicos. Sin embargo, yo los llamaría ahora ingenieros también, porque la primera etapa en sus investigaciones es poder identificar diferentes biosignatures. En este caso, ellos, por ejemplo, en ese paper publicaron los aminoácidos y la distribución quiral de esos aminoácidos utilizando la tecnología de capillary electroforesis, ¿no? Y utilizaron este ambiente análogo que se encuentra en California, Mono Lake. Es un ambiente hipersalino. Y obviamente van a existir microorganismos extremófilos. Ya, sabemos que existen microorganismos extremófilos, sabemos que los microorganismos se pueden identificar utilizando un microscopio, ¿verdad? Que tienen ADN, que tienen proteína, que tienen aminoácidos, pero ¿cómo podríamos identificar sin la necesidad de, digamos, un instrumental muy sofisticado, muy grande, muy caro, que sí, son sensibles muchos de esos instrumentos, ¿no? Pero que no sería factible llevarlos a una exploración espacial? Entonces, ellos lo primero que hicieron es utilizar una electroforesis capilar que funciona con la inducción de un láser, y que para pasar las muestras las tienen que sacar de su ambiente natural tal cual y simplemente ponerles unos líquidos que obviamente son parte de la preparación de la muestra, como pueden ser buffers, label, para que luego pueda ser detectado por el láser, ¿no? Tiene que haber un pigmento. Entonces, todo eso se hace en campo, identifican los aminoácidos y ahí se dieron cuenta que tienen un potencial, que los aminoácidos no van a ser iguales en todos los ambientes extremos. Entonces, tuvieron la genial idea de vamos a medir los aminoácidos en la mayoría de ambientes extremos en la Tierra. Vamos a identificar cuál es el patrón que están mostrando, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, esto yo lo hice, esto es una combinación de 13 aminoácidos. Es un estándar, no es que yo haya encontrado aminoácidos de este lugar, sino ellos utilizaron un estándar y con eso decidieron trabajar, digamos, para
caracterizar la mayoría de aminoácidos en ambientes extremos. Y empecé, gracias a esto que ellos hicieron, pues empecé a utilizar yo este mix de 13 aminoácidos. Y de existir un ambiente que dé otro aminoácido que no lo tenemos en el estándar, lo haría todavía más único a este ambiente, ¿no? Y hasta ahora no se necesitaba hasta que llevamos muestras de la subsuperficie de la Tierra y ahí sí hay señales de otro tipo de aminoácidos, por lo tanto necesitamos preparar más estándares. Otra cosa importante de live detection es que, ok, hemos hablado, yo mencioné aquí el ADN, las proteínas, ¿no? Y de las proteínas, los aminoácidos, pues, ¿no? Salen de las proteínas los aminoácidos. Y de los aminoácidos se forman proteínas, ok. Pero cuando no estamos hablando de macromoléculas y estamos hablando de simplemente moléculas pequeñas como los aminoácidos que fueron degradados de alguna fuente proteica, o por ejemplo los fatty acids que también fueron degradados o liberados, ¿no?, de moléculas grandes, ellos muestran un patrón y esta es una representación, no es real, no es que haya salido de un equipo, sino que resume que las moléculas bióticas pequeñas, de tamaño pequeño, van a tener siempre un patrón como de picos, mientras que las moléculas pequeñas que se han formado de manera o se han sintetizado de manera biótica van a tener este tipo de comportamiento como si siguieran la distribución de Poisson. Entonces, es una cosa que es importante, no es importante. Lo único que se trata de hacer es tratar de entender lo máximo posible las biosignatures, tratar de caracterizarlos y no perder de vista alguna característica que pueda ser importante al momento de detectarlo en otro planeta, ¿no? Otra cosa que también se dieron cuenta este grupo de investigadores es que además de saber que las moléculas pequeñas tienen un patrón, además de darse cuenta que pueden ser marcadores de diferentes ambientes extremos. Cuando digo eso, me refiero a, por ejemplo, puede existir un grupo de aminoácidos que caracteriza mejor un ambiente extremo en un volcán, otros en una salina, ¿no? Otro en el Ártico y así. También se dieron cuenta que la distribución de las abundancias de los aminoácidos también indican la fuente biótica o abiótica. Por ejemplo, estos aminoácidos de aquí fueron identificados en un meteorito. Y estos, no, perdón, los de abiotic y los de biotic o biotic fueron identificados de E. coli. Entonces, con experimentos sencillos, ¿no? Se dieron cuenta de que efectivamente las abundancias de los aminoácidos es otra característica de las biosignatures. Y aquí solamente estamos hablando de aminoácidos, o sea, podemos hablar de otras moléculas orgánicas como lípidos, puede ser como algún tipo de asociación hierro y lípido, ¿no? E interacciones, mineral microbial interactions. Y bueno, una de las cosas que era importantes siempre cuando vas a proponer algún tipo de biosignatures es el por qué, ¿no? Nosotros decidimos hacer aminoácidos, o sea, ellos ya habían decidido mucho tiempo hacer aminoácidos, pero la Universidad de Colorado y el laboratorio que me llevó a NASA JPL estaba llevando unas muestras especiales de la subsuperficie de la Tierra, donde existe un mineral llamado olivine. ¿Y qué pasa con este mineral? Que, bueno, a la profundidad y a las condiciones a las que se encuentra cuando ocurre el weathering process, que es un proceso por el cual va a haber desgaste del mineral, ¿no?, a través de los chorros de agua que pasan, se va a crear otro mineral muy interesante llamado serpentina. Este serpentinite lo que hace es reacciona con otro que se llama brucite y al reaccionar generan magnetita y la magnetita es un catalizador, pero no está bien utilizada esa palabra, en realidad no es un catalizador, pero es un mineral que junto a otros puede hacer una reacción de weathering no infinita, pero sucesiva. Y eso, más la creación de por sí que hace olivine, lo que resulta es la generación de hidrógeno.
y la generación de hidrógeno ayuda a poder sostener los procesos metabólicos de los microorganismos en un ambiente donde faltan nutrientes, donde no hay carbono, no hay nitrógeno. ¿Qué van a comer? ¿No? Necesita su metabolismo subsistir, y para eso se hace ayuda o se soporta en base a estas reacciones abióticas. Entonces, pues sería muy interesante identificar aminoácidos como indicadores de vida en un ambiente en la subsuperficie de la Tierra, donde solamente hay una fuente de energía abiótica, como en otros planetas, ¿no? Entonces, bueno, Eli Hara, que es PhD student de este laboratorio, que ya se graduó, ella pudo demostrar que hay aminoácidos que existen en estos ambientes de serpentinización. Esta reacción se llama serpentinización, y que estos aminoácidos incluso pueden generar, no solo precursores se encontró, sino que también observó la síntesis de aminoácidos a partir de nitrato, glioxilato y ferron brusite. Todos estos son fuentes abióticas. Entonces demostró que, ¿qué pasaría si encontramos en este ambiente aminoácidos? No estaríamos seguros si es un biosignature real, porque los aminoácidos entonces también se pueden generar de manera abiótica. Entonces, pues igual este lugar nos parece súper importante porque pues se puede, gracias a los estudios que han hecho los investigadores de JPL, podemos establecer cuáles son las abundancias, cuál es el patrón, y podemos ver si realmente son bióticas o abióticos los aminoácidos que estamos encontrando. Y para ello, pues yo utilicé básicamente capilar electroforesis, y esa es la tecnología que ellos están intentando miniaturizar y hacerla súper sensible, fácil de llevar y fácil también de tener una samples preparation bien fácil. Un proceso de preparación de muestra fácil y que no necesite tubos, ¿no? En Marte, o sea, lo va a hacer un robot al final. Luego quería hablarles sobre las comunidades microbianas, porque ese es el título. Para empezar, esta segunda parte es que vamos a separar lo que es una bacteria y una comunidad microbiana. Una bacteria sabemos que se puede comportar, puede ser una población y puede ser también una comunidad siempre y cuando las bacterias son diferentes entre sí, ¿no? Pero una comunidad microbiana es un grupo diverso de bacterias o de virus o de hongos, ¿no? De microorganismos en general, y que van a habitar un mismo lugar, van a tener nichos diferentes, cada uno va a cumplir su propio rol, pero van a estar sujetos a variaciones que ocurren en el medio ambiente. Por ejemplo, si a una comunidad microbiana que yo encuentro cerca de un volcán, cambio el pH o cambio la temperatura o cambio la fuente de fósforo, la comunidad va a variar, pero no solo va a variar una bacteria, ¿no? Tengo que fijarme también en las abundancias de los otros microorganismos. Entonces, cuando hablamos de comunidad microbiana, tenemos que hablar de todos los factores abióticos que existen a su alrededor. ¿Qué es una sucesión microbiana? Es cuando la comunidad microbiana empieza a cambiar dependiendo de los gradientes de pH, de fuente de carbono, como les dije, ¿no? Pero como es una sucesión, tú vas a ver un estado inicial y un estado final, y vas a poder estudiar estadio por estadio de la comunidad. En el Ártico es muy importante, este es el glaciar Middellovenbrink, que se encuentra en Noruega o Norway, en el Alto Ártico. En el 2023 fui parte de la expedición para sacar las muestras para mi tesis, para estudiar justamente las sucesiones microbianas. Y quería mencionarles en esta parte que hay muchas maneras de estudiar sucesiones microbianas. Lo primero es definir los estadios, ¿no? Aquí, como ven, están los años en donde el glaciar ocupaba ese territorio, y luego a través de los años el glaciar se fue retrocediendo, ¿verdad? Por el calentamiento global y el cambio climático. Y eso deja una zona completamente descubierta o expuesta a la que se le llama forefield o campo del frente, ¿no? Y entonces ya tenemos dos ambientes, tenemos el glaciar y tenemos el forefield del glaciar. Y además tenemos etapas, ¿no? Que aquí, digamos, este es un suelo, si es que esto es un suelo de verdad, porque no todo, no toda la superficie de la Tierra es suelo, ¿no? Esta parte
si es que ya es un suelo, sería un suelo más antiguo. Esta parte de aquí sería un suelo más moderno. Y esta parte de aquí quizás todavía no es suelo, ¿no? ¿Qué cosa va a determinar que sea suelo? Para los ecólogos microbianos, un suelo es un territorio que cumple las condiciones de contenido de materia orgánica, carbono, nitrógeno, básicamente, y que tenga una diversidad de organismos, ya sea microbianos, plantas, lo que sea. Entonces, este ambiente es muy interesante en la astrobiología porque vamos a tener prácticamente un territorio nuevo, expuesto, sin glaciar, con muchos nutrientes que están viniendo, fluyendo desde el glaciar hacia este nuevo territorio y con casi nada de seres vivos, o sea, casi nada de biomass. Y eso lo comprobé yo, por más que ya esté escrito en muchos papers, cuando fui e hice yo misma mi extracción de ADN, o sea, lo vi en carne propia, me di cuenta que mis muestras no tenían ADN, muchas de las muestras. Felizmente sacamos muchas réplicas y algunas sí tenían, pero muchas de ellas no contenían ADN. Y obviamente, mientras avanzábamos más en la cronosecuencia, encontramos muestras ricas en ADN, ¿no? Que pueden ser utilizadas luego para caracterizar la comunidad microbiana. Entonces, como les digo, es un lugar muy interesante en la astrobiología porque tenemos un laboratorio natural para entender cómo las comunidades empiezan a componerse, ¿no? En estos lugares ocurre flujos de carbono, nitrógeno, fósforo, probablemente otros elementos que van a enriquecer el suelo a través del tiempo. Eso puede ser una hipótesis, por eso todo lo estoy poniendo en signos de interrogación, porque eso tiene que demostrarse, pero es donde los microbial ecologists en estos momentos están tratando de resolver estos enigmas, ¿no? Por ejemplo, la existencia de bacterias que forman esporas o que son dormantes existirán más en esta zona porque vienen del glaciar y quizás en esta zona ya no, ya está la comunidad microbiana activa o quizás los que forman esporas dejan de reproducirse, ¿no? Simplemente porque no son las condiciones que quisieron para colonizarla, porque recordemos que los microorganismos que forman esporas, muchas de ellas son simplemente transportadas a través de flujos, puede ser de agua, de aire, llegan a una zona, pasan muchos años y esperan a que las condiciones sean prósperas para luego colonizarla. Pero ¿qué pasa si cuando el glaciar se derrite, las bacterias que forman esporas, ¿no? Se dan cuenta que este ambiente no es lo que ellos esperaban, entonces simplemente se extinguen o dejan de colonizar esta área. También hay un proceso de iron weathering o oxidación de hierro, porque debajo de estos glaciares hay minerales de hierro. El mineral más abundante en la Tierra, de hecho, es pirita, ¿no? O sea, tenemos hierro o sea, un montón de hierro en la Tierra y es obviamente que cuando ocurre la desglaciación va a ocurrir un proceso de weathering process o de oxidación sucesiva de hierro. Eso también cambiará, afectará la comunidad microbiana, entonces muy interesante para resolver esa pregunta. Y por supuesto, la diversidad microbiana aumenta, ¿no? A menos que exista algún tipo de disturbancia. Y bueno, no solamente las cronosecuencias son muy interesantes en la ecología microbiana y en la astrobiología, también los gulis. Los gulis son formaciones geológicas que tienen la forma de surcos y que antiguamente por ellas pasaron corrientes de agua. Al menos eso en la Tierra. Pero en Marte, cuando se descubrieron gulis, se pensaba que también habían sido creadas por corrientes de agua, pero luego como encontraron dióxido de carbono, encontraron otros elementos solidificados que dijeron, esos quizás puedan ser los que originaron estos surcos en lugar de agua líquida como en la Tierra. Entonces, bueno, eso sería más que nada un estudio para los geólogos, pero a nivel biológico, lo que me interesa mucho de los gulis, y de hecho tengo muestras de gulis de la Antártida que mi advisor me dijo que las utilice para resolver esta pregunta de investigación, es bueno, mi pregunta de investigación está basada en el paper que se publicó hace menos de un mes sobre la posibilidad de encontrar fotosíntesis en Marte.
suena muy loco, pero vamos, es una fotosíntesis probada matemáticamente, ¿no? Ellos lo que han hecho, estos autores, es utilizar el polvo o, sí, el polvo y los gránulos de regolitos que se encuentran alrededor de los gulis para determinar si realmente pueden ser un filtro suficiente o puede realmente dejar que el fotosíntesis active radiation pase a través de este para activar los sistemas fotosintéticos de los microorganismos fotótrofos. Y ellos se basaron justamente en la existencia de comunidades fotótrofas que sobreviven en gulis de la Antártida. Entonces, me parece una oportunidad para demostrarlo biológicamente, ¿no? No voy a demostrar la fotosíntesis biológica, voy a utilizar otras cosas, otras moléculas que tienen que ver también con biosignatures para ver si utilizando regolito marciano simulante, ¿no? Para ver si estos microorganismos pueden sobrevivir o no a esas condiciones, viniendo de los gulis y poder o soportar el paper que salió o quizás refutarlo, ¿no? Otro lugar muy interesante en el Ártico son las crioconitas. Esos son huecos o sí, huecos que se encuentran en el mismo glaciar que acumulan sedimentos. Sedimentos que pueden ser polvo, pueden ser carbono negro, pueden ser minerales, y que por ser un ambiente un poco cerrado, ¿no? No está tan expuesto, los microorganismos aprovechan y se supone, o sea, es una suposición, aún falta probar, se supone que también las esporas, los microorganismos que viajan a través del aire, se depositan ahí y algunos de ellos son seleccionados por ese ambiente natural y empiezan a crecer y a colonizar. Me parece también muy interesante porque ahí hay muy poca materia orgánica. Obviamente la hay más que en el mismo glaciar que es puro hielo, pero igual es un ambiente con mucha limitación de energía, de nutrientes, ¿no? Entonces también es un lugar muy interesante para investigar a los criófilos. Y bueno, creo que tengo fotos del internship. Um, me hicieron conocer, yo no era nada, no tenía nada que ver con los clean rooms, con el Space Flight Operations Facility, ni con los rovers, nada. Simplemente estaba en el laboratorio, ¿no? Aquí tengo en el Gracias, ese es el laboratorio, ahí estaba analizando los aminoácidos y todo, pero es muy cool que te lleve a pasar por todos los lugares donde los ingenieros y los que están ahí prácticamente recibiendo la data satelital, ¿no? Todos los días y conocer lo que hacen es muy emocionante. Y eso más me motivó a que me encanta esta área porque estamos en el front ahí, tratando de descubrir cosas nuevas en el universo. Y bueno, eso sería todo.